En un rincón olvidado de la ciudad, donde la vida parece transcurrir entre las sombras de la indiferencia, se encontraba una anciana cuya presencia pasaba desapercibida para la mayoría. Su vida era un reflejo de la lucha constante, de días interminables y noches frías, mientras el mundo seguía su curso sin mirar atrás. Había perdido todo: su hogar, su familia, incluso la esperanza. La gente la veía como una más, una figura despojada de dignidad, una mendiga entre tantos. Sin embargo, debajo de su apariencia desgastada, aún latía un corazón lleno de generosidad y bondad. Durante años, Carmen, como se llamaba la anciana, había aprendido a subsistir con lo poco que el destino le otorgaba. A menudo, encontraba consuelo en las pequeñas cosas: el sol tibio que se filtraba entre los edificios, el sonido de los niños jugando en la plaza cercana, o incluso el simple acto de alimentar a los perros callejeros que compartían su dolor. Pero esa rutina, aunque reconfortante en su simplicidad, ya no le bastaba. El peso de la soledad la había envuelto por completo, y la incertidumbre sobre su futuro se apoderaba de sus pensamientos a diario. Un día, mientras caminaba por una de las avenidas principales de la ciudad, algo extraño llamó su atención. Un perro herido yacería en la acera, su cuerpo golpeado por algún accidente, su mirada vacía de esperanza. El perro, de pelaje marrón y ojos tristes, parecía haber sido abandonado, igual que ella, como si la vida lo hubiera dejado atrás. Carmen se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. El perro no se movía, apenas respiraba. En su interior, un impulso irracional, pero inquebrantable, la impulsó a actuar. Sin pensarlo, Carmen se arrodilló junto al animal, utilizando las pocas fuerzas que le quedaban para levantarlo y protegerlo con su cuerpo del ruido y la multitud. No sabía qué haría, ni cómo lo haría, pero en ese momento, la vida le ofreció una oportunidad, y ella no iba a dejarla escapar. El perro, débil pero agradecido, se acurrucó en su regazo, como si entendiera que, por fin, había encontrado un refugio. La ciudad seguía su curso, ajena a lo que estaba sucediendo en esa esquina olvidada. Nadie notó el acto de bondad de la anciana, ni el milagro silencioso que comenzaba a gestarse entre ellos. Pero lo que Carmen no sabía era que este gesto, tan simple y tan profundo, sería el principio de una cadena de sucesos que cambiarían no solo su vida, sino la de todos aquellos que se cruzaran en su camino. ¿Pero qué haría una anciana sin hogar para cambiar el destino? ¿Qué podía ofrecerle a un perro herido más allá de su amor y compasión? Quizá la respuesta radicaba en lo que los demás no veían: su alma indomable, su corazón generoso y la fuerza que surge cuando se actúa con el único propósito de hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Pero en este mundo, las pruebas no tardan en llegar, y la bondad genuina a menudo es puesta a prueba de maneras inesperadas. A medida que Carmen cuidaba al perro herido, se encontraba frente a una encrucijada. Sabía que el destino le estaba dando una oportunidad, pero no sabía si estaba preparada para lo que vendría después. Sin embargo, lo único que le importaba en ese momento era salvar a ese animal, darle una segunda oportunidad, tal como ella había soñado recibirla algún día. La vida de Carmen estaba a punto de dar un giro increíble, pero para entenderlo, sería necesario que enfrentara no solo las adversidades de su vida, sino también las del mundo que la rodeaba, un mundo que no siempre era amable con aquellos que, como ella, no tenían nada más que su bondad para ofrecer. Carmen había vivido toda su vida en las sombras, sin que nadie realmente la mirara. Durante muchos años, su nombre había sido simplemente un susurro en las calles. Nadie sabía quién era ni qué había sido antes de convertirse en la anciana sin hogar que luchaba cada día por sobrevivir. Si bien sus días pasaban sin grandes incidentes, su historia estaba marcada por pérdidas y luchas que nadie veía, por momentos de desesperanza que se tejían entre sus pensamientos solitarios. Había nacido en un pequeño pueblo, alejado de las grandes ciudades, en una casa modesta llena de amor, pero también de trabajo arduo. Fue la hija de campesinos que, aunque pobres, siempre tenían una sonrisa para ofrecer y una mano dispuesta a ayudar. Carmen creció bajo el alero de la naturaleza, aprendiendo de su madre a cuidar de los animales y de su padre a cultivar la tierra con esfuerzo y dedicación. Fueron años felices, a pesar de las dificultades económicas que siempre acechaban. La familia se unía en tiempos de adversidad, y juntos lograban sortear las pruebas que la vida les deparaba. Pero todo cambió cuando Carmen tenía 18 años. En un fatídico accidente de tráfico, sus padres perdieron la vida. Carmen quedó sola, desamparada, sin saber cómo continuar. Al principio,
Pensó en quedarse en el pueblo, en continuar con la vida que sus padres le habían enseñado, pero pronto comprendió que el destino no iba a ser tan amable. Con el paso de los años, los recuerdos se desvanecieron y la casa de su infancia quedó vacía, al igual que su alma. Intentó encontrar consuelo en otros lugares, trabajando como sirvienta en varias casas de la ciudad. Durante un tiempo, creía que podría reconstruir su vida, pero la cruel realidad del abandono y la soledad siempre la alcanzaba. En cada lugar al que iba, se encontraba con la indiferencia de aquellos que la rodeaban. Las personas parecían ver a Carmen solo como una figura fugaz, una sombra en sus vidas. Los años pasaron, y su esperanza se fue desmoronando lentamente. En un momento, perdió su trabajo y no pudo encontrar otro. Las pequeñas casas en las que había vivido ya no existían, y, al final, la vida la empujó hacia las calles. Sin hogar, sin recursos, Carmen pasó a ser parte de ese colectivo invisible que vive entre los cartones y las aceras, en un mundo que parece olvidar a quienes ya no tienen valor. Sin embargo, algo dentro de ella nunca se apagó. Su corazón seguía latiendo con la fuerza de aquellos que, aunque no tienen nada, siempre encuentran la manera de dar algo de sí mismos. A pesar de la adversidad, Carmen no perdió su humanidad. En cada esquina, se detenía a ayudar a aquellos más necesitados que ella misma, ofreciendo su compañía y su sonrisa. A menudo, alimentaba a los animales callejeros, pues sentía que ellos, al igual que ella, necesitaban consuelo en un mundo lleno de frío y soledad. Con el tiempo, se convirtió en una figura conocida en la ciudad, aunque nadie sabía nada de su pasado. Su vida era una sucesión de días grises, pero Carmen nunca dejaba de compartir lo poco que tenía. Tal vez lo hacía para llenar el vacío de su propia alma, o tal vez lo hacía porque sabía que el acto de dar la hacía sentir que todavía valía algo. Al principio, la gente la miraba con desdén o indiferencia, ignorándola mientras pasaban por su lado. Nadie quería involucrarse con alguien como Carmen. Pero a pesar de todo, ella seguía allí, día tras día, con la misma mirada triste pero llena de esperanza. A veces se preguntaba por qué seguía esforzándose por ayudar cuando nadie parecía notar, pero la respuesta siempre estaba en su corazón. Lo hacía porque, en algún lugar profundo, Carmen creía en la bondad. Creía que, a pesar de todo, aún podía hacer una diferencia, aunque fuera en la vida de un animal, aunque fuera en el alma de alguien que necesitara una simple sonrisa. El tiempo pasó, y la ciudad siguió su curso, ajena a la lucha que Carmen libraba a diario. En sus noches solitarias, se refugiaba en los recuerdos de su infancia, imaginando que algún día podría encontrar un lugar al que llamar hogar, un lugar donde la gente la tratara como una persona más, donde su humanidad no fuera ignorada. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban a su mente, los ahogaba rápidamente. Sabía que no podía permitirse soñar demasiado, que la realidad era otra, más cruda, más dura. Aún así, en lo más profundo de su ser, nunca dejó de creer que algo, algún día, cambiaría. Esa mañana, mientras caminaba por una de las avenidas principales de la ciudad, algo dentro de Carmen comenzó a moverse, como si el destino estuviera por darle una nueva oportunidad. El sol se alzaba débilmente sobre la ciudad, y la gente, apurada, se dirigía a sus ocupaciones. La vida seguía su curso, ajena a todo lo que ocurría en el rincón donde Carmen se encontraba. Pero algo la hizo detenerse. Un perro herido, tirado en la acera, llamaba su atención. Con el corazón acelerado, Carmen se acercó sin pensarlo, como si una fuerza invisible la guiara. Ese pequeño gesto, ese simple acto de compasión, sería el inicio de un cambio inesperado en su vida. No sabía qué iba a suceder después, pero en ese momento, sabía que no podía dejar al perro sufrir. Así, la vida de Carmen, que parecía tan vacía y monótona, comenzó a llenarse de nuevos significados. A partir de ese encuentro, algo en ella despertó, una chispa de esperanza que, por fin, la impulsaría a actuar. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía ofrecerle una oportunidad, y aunque no sabía cómo, ni por qué, Carmen estaba dispuesta a aprovecharla. El perro herido que Carmen había encontrado en la calle no era más que un reflejo de su propia vida. Un ser abandonado, solitario, con la esperanza apagada, pero que aún mantenía la chispa de vida en su interior. Carmen, con el corazón palpitando aceleradamente, se agachó junto a él. Su cuerpo era delgado, sus ojos estaban apagados por el dolor, pero aún se podía ver en su mirada un rastro de confianza. Sin pensarlo,
Carmen envolvió al perro en su abrigo y lo levantó con suavidad. No había tiempo que perder. Tenía que encontrar un lugar donde pudieran atenderlo. Mientras caminaba, los recuerdos de su propia soledad volvieron a ella con fuerza. Se sentía identificada con ese animal. Ambos se encontraban en un lugar oscuro, rodeados de indiferencia. Pero ese momento, ese acto de compasión, parecía tener el poder de romper la oscuridad que había envuelto su vida durante tanto tiempo. Carmen sintió que por fin estaba haciendo algo que realmente importaba. Alzó la vista y vio una clínica veterinaria a unos metros, con un cartel brillante que contrastaba con la grisura del día. Decidió que ese sería el primer paso. Dentro de la clínica, la atención fue inmediata. El veterinario, un hombre joven de cabello corto y ojos cálidos, la miró con sorpresa al ver a Carmen entrando, con el perro entre sus brazos. Sin embargo, no dijo una palabra sobre su apariencia, simplemente comenzó a atender al animal. Carmen observaba en silencio, su corazón lleno de una emoción extraña. Ver al veterinario trabajar con tanto cuidado, con tanta dedicación, hizo que algo despertara en ella. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sentía que había un propósito en lo que hacía. El veterinario explicó que el perro necesitaba cuidados intensivos debido a una herida profunda en su pata trasera, además de una posible infección. Carmen, con los ojos brillando de determinación, preguntó si podía quedarse a ayudar en lo que fuera necesario. El joven veterinario la miró con una mezcla de curiosidad y sorpresa, pero asintió. Si tienes tiempo, puedes quedarte. Necesitamos ayuda con los animales que tenemos aquí, le dijo, con una sonrisa tímida. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Ella, una mujer que había vivido años en las sombras, una mujer sin hogar, sin nada que ofrecer, acababa de recibir una oportunidad. Aunque no lo sabía en ese momento, ese pequeño gesto marcaría el comienzo de un cambio profundo en su vida. La primera semana fue dura. Carmen comenzó a trabajar en la clínica, limpiando las jaulas, alimentando a los animales y ayudando en todo lo que podía. No era un trabajo fácil, pero lo hacía con una dedicación y una pasión que sorprendieron tanto al veterinario como a los demás empleados de la clínica. Carmen estaba en su elemento, rodeada de seres que, al igual que ella, necesitaban cuidado y atención. A través de los animales, encontraba una especie de consuelo. Los cuidaba con esmero, les hablaba en voz baja, y los animales respondían con cariño y confianza. El veterinario, que se llamaba Alejandro, comenzó a conocer más sobre ella con el paso de los días. Carmen le contó sobre su vida, sobre los años que había pasado en la calle, y sobre cómo la pérdida de sus padres la había dejado vacía. Alejandro escuchó en silencio, sin juzgarla, simplemente estando allí, ofreciendo una escucha atenta y sincera. Con el tiempo, Carmen comenzó a sentirse más cómoda en su presencia. Aunque su vida seguía siendo difícil, había algo en la bondad de Alejandro que la hacía creer que tal vez no todo estaba perdido. A medida que pasaban los días, Carmen notó que la gente empezaba a mirarla de manera diferente. Algunos de los vecinos que antes la ignoraban ahora la saludaban con una sonrisa. Los empleados de la clínica comenzaron a tratarla con respeto, e incluso algunos clientes la agradecían por el cuidado que brindaba a los animales. Carmen sentía que su vida, por fin, estaba tomando un rumbo nuevo. Pero, al mismo tiempo, el miedo y la decepción la seguía acechando. ¿Qué pasaría si todo esto se desmoronaba como tantas veces antes? ¿Y si su esperanza volvía a ser destruida? Una tarde, mientras Carmen estaba limpiando una de las jaulas, entró un hombre alto y elegante. Su presencia era imponente, y su rostro mostraba una expresión de angustia. Se acercó rápidamente al mostrador, donde Alejandro lo atendió. Carmen observó desde lejos, notando que el hombre parecía nervioso y preocupado. Pronto, el hombre se acercó a donde ella estaba. «¿Usted es la señora que cuida a los animales?», preguntó con voz baja pero urgente. Carmen asintió, sorprendida por la pregunta. «Sí, ¿cómo puedo ayudarle?». El hombre respiró hondo, mirando a su alrededor antes de hablar. «He encontrado a este perro abandonado en la calle. Tiene una herida profunda en la pata trasera. No sé qué hacer, estoy muy preocupado». Carmen lo miró, y por un instante vio en los ojos del hombre la misma desesperación que ella había sentido tantas veces. Sin pensarlo, se acercó al perro, que estaba en los brazos del hombre, y comenzó a examinarlo con cuidado. Era evidente que necesitaba atención inmediata, y Carmen no dudó ni un segundo en llevarlo a la zona de tratamiento. Alejandro,
que había estado observando desde lejos, se acercó rápidamente al ver la habilidad con la que Carmen manejaba la situación. El hombre, al ver el profesionalismo de Carmen, pareció relajarse un poco. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, preguntó con sorpresa. Carmen, sin dejar de atender al perro, respondió con una sonrisa triste. Aprendí a cuidar de los animales cuando era niña. Mi padre me enseñó todo lo que sé. El hombre la miró por un momento, como si las palabras de Carmen le hubieran hecho recordar algo. Finalmente, asintió y se alejó, confiando en que Carmen sabía lo que estaba haciendo. Aquella noche, mientras Carmen se retiraba de la clínica, algo en su interior se sentía diferente. Era como si, de alguna manera, hubiera encontrado su propósito. Sabía que su vida no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había algo por lo que valía la pena luchar. Al regresar a su rincón en las calles, donde siempre había dormido, se tumbó sobre su improvisado colchón de cartón y cerró los ojos. En su mente, veía el rostro del perro al que había atendido, y sentía en su corazón que, de alguna forma, estaba comenzando a sanar también. El futuro, con todas sus incertidumbres y miedos, ya no parecía tan lejano ni tan oscuro. Había dado el primer paso hacia algo mejor. Las semanas pasaron rápidamente para Carmen, como un suspiro. El trabajo en la clínica veterinaria no solo la mantenía ocupada, sino que también le ofrecía algo que nunca había experimentado antes, un propósito. Aunque sus días seguían siendo largos y llenos de esfuerzo físico, había algo en la rutina que la reconfortaba. Los animales que atendía, con su fidelidad y su capacidad de sanar, se convirtieron en su fuente de motivación. Cada vez que veía a un animal recuperarse y volver a la vida, Carmen sentía que ella misma sanaba un poco más. Como si su alma, que se había visto sumida en la oscuridad durante tanto tiempo, comenzara a recibir algo de luz. Su relación con Alejandro también fue evolucionando. Al principio, él era solo su jefe, una figura profesional con la que compartía espacio en la clínica. Sin embargo, con el tiempo, Carmen comenzó a sentir una conexión más profunda con él. Había algo en su forma de ser, en su manera tranquila y comprensiva de tratar a los demás, que la hacía sentirse aceptada, algo que jamás había experimentado antes. A pesar de la falta de palabras, de las miradas que a veces se cruzaban en silencio, Carmen empezó a ver en él algo más que un simple compañero de trabajo. Un día, después de una jornada particularmente agotadora, Carmen estaba sentada en la pequeña sala de descanso de la clínica, con la mirada perdida en el café que tenía entre las manos. La puerta se abrió suavemente, y Alejandro entró, aparentemente algo más serio que de costumbre. ¿Te sientes bien?, preguntó él, mirando a Carmen con una mezcla de preocupación y curiosidad. Ella levantó la vista y, por un instante, sus ojos se encontraron en silencio. Sí, solo estoy un poco cansada, respondió ella, sin poder evitar una pequeña sonrisa. No le gustaba mostrar debilidad, pero sabía que con Alejandro podía ser honesta sin sentir que le juzgaban. Él asintió y, después de un breve silencio, se sentó frente a ella. Carmen sintió que la conversación no era casual. Algo estaba por cambiar. Su intuición la alertó. Carmen, he estado pensando en algo, comenzó Alejandro, hablando con la misma calma con la que trataba a los animales heridos. Hace un tiempo, te ofrecí quedarte a trabajar aquí, pero no hemos hablado de algo importante. ¿Qué harás después de esto? Carmen frunció el ceño. No sabía a qué se refería. ¿Después de qué? Después de que te recuperes. Después de que todo esto termine, respondió él, señalando el entorno que los rodeaba. Sé que aún vives en la calle. No quiero que sientas que te estoy presionando, pero he notado que algo ha cambiado en ti, Carmen. Y me pregunto si alguna vez has considerado la idea de tener un lugar propio, un hogar. La pregunta la tomó por sorpresa. Carmen sintió que algo dentro de ella se quebraba. Durante años, había dejado de soñar con un hogar. Los recuerdos de su familia, de su vida antes de la tragedia, parecían tan lejanos. Había olvidado cómo era sentirse en casa. Su vida había sido un constante vagabundeo, siempre buscando un lugar para descansar, pero nunca encontrando paz. Alejandro la miró esperando una respuesta, pero ella no podía decir nada en ese momento. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, su corazón latía con fuerza, y por un segundo, la incertidumbre la envolvió. Nunca había tenido la oportunidad de tener un lugar suyo, un espacio donde pudiera sentirse segura. A lo largo de los años, las calles le habían enseñado a ser fuerte, a no esperar nada,
a depender solo de sí misma. Pero las palabras de Alejandro la hicieron cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. No sé, respondió finalmente, con voz baja. Nunca lo había pensado. Siempre he pensado que no lo merezco. Pero, no sé. Alejandro se inclinó hacia adelante, mirándola con una expresión seria pero cálida. Mereces mucho más de lo que crees, Carmen. Todos merecen una oportunidad, incluso cuando parece que la vida te ha dado la espalda. Carmen lo miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. ¿Era posible que pudiera tener una vida diferente? Una vida donde pudiera vivir con dignidad, sin miedo, sin las sombras del pasado persiguiéndola. A partir de ese día, Carmen comenzó a pensar en nuevas posibilidades. Alejandro la invitó a tomar un café fuera de la clínica, en una pequeña cafetería cercana. Durante esa conversación, ella se abrió un poco más, y él la animó a buscar ayuda para salir de las calles, a considerar la posibilidad de encontrar un lugar para vivir. A pesar de las dudas que siempre la acechaban, algo en su interior empezó a cambiar. Si podía cuidar de los animales con tanta dedicación, ¿por qué no podría cuidar de sí misma? El tiempo continuó su curso, y Carmen, aunque al principio temerosa, comenzó a dar pequeños pasos hacia una vida más estable. Había algo diferente en su actitud, algo que Alejandro había notado y que le hizo pensar que Carmen estaba lista para algo más. Un día, después de varias semanas, Alejandro le ofreció la oportunidad de mudarse a un pequeño apartamento en el que él mismo había estado viviendo antes de mudarse a un lugar más grande. No era mucho, pero era un hogar. Al principio, Carmen se sintió abrumada por la idea. Vivir en un lugar propio parecía un sueño inalcanzable, pero pronto se dio cuenta de que no era solo un gesto de caridad. Era una oportunidad. Era su oportunidad. Con el tiempo, la vida de Carmen comenzó a cambiar de una manera que jamás había imaginado. Cada día, ella iba aprendiendo más sobre sí misma. Descubrió que, a pesar de las cicatrices del pasado, aún tenía la capacidad de sanar. Su vínculo con los animales creció más fuerte, y comenzó a sentir que no solo estaba sanando a los perros y gatos que llegaban a la clínica, sino que también ella misma se estaba curando de las heridas invisibles que llevaba consigo. La relación con Alejandro también se fue profundizando, pero de manera sutil. Él nunca intentó apresurar las cosas, respetaba el tiempo y el espacio de Carmen, y ella apreciaba ese respeto. A veces, mientras trabajaban codo a codo en la clínica, intercambiaban sonrisas o miradas, pero nunca hubo presión. El tiempo parecía haber comenzado a moverse a su favor, y Carmen ya no tenía miedo del futuro. Habían pasado meses desde que se mudó al pequeño apartamento. Aunque las dudas seguían surgiendo de vez en cuando, Carmen aprendió a enfrentar cada desafío con una renovada fuerza. Ya no se sentía perdida. Había encontrado un propósito, una razón para seguir adelante, y había comenzado a reconstruir su vida. La historia de Carmen no era solo la de una mujer que había superado la adversidad. Era la historia de alguien que, con el tiempo, aprendió a creer en sí misma nuevamente. A lo largo del camino, comprendió que, aunque el pasado nunca podría borrarse, siempre habría un nuevo comienzo esperando en el horizonte. Y así, mientras el sol se ponía lentamente detrás de la clínica veterinaria, Carmen observó el futuro con una sonrisa. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero ya no temía dar el siguiente paso. Carmen despertó una mañana con una sensación de tranquilidad que no había experimentado en años. El aire fresco que entraba por la ventana de su pequeño apartamento la llenaba de calma, y al mirar a su alrededor, comprendió lo que había logrado en tan poco tiempo. Aunque la vida en las calles nunca dejaría de formar parte de su historia, ya no la dominaba. Había conseguido algo que parecía imposible, algo que ni siquiera se atrevió a soñar en el pasado. Un hogar. Era un hogar sencillo, pero para Carmen era el lugar donde había encontrado una nueva razón para vivir. En las paredes desnudas, en los muebles simples, en los objetos que poco a poco comenzó a coleccionar, veía el reflejo de su propio crecimiento. Era un recordatorio constante de que, a pesar de todo lo que había sufrido, todavía había algo bueno esperándola. Alejandro había sido una pieza fundamental en este cambio. Desde el primer momento en que se ofreció a ayudarla, sin prisa, sin expectativas, sin presionar, Carmen había sentido que, de alguna manera, alguien creía en ella. Y eso había hecho toda la diferencia. Había sido su apoyo en cada paso, en cada duda, en cada miedo que ella enfrentaba. Sin embargo, ella sabía que,
Aunque Alejandro le había dado una oportunidad, el verdadero trabajo había sido suyo. Nadie más podía sanar sus heridas ni definir su futuro. Solo ella tenía el poder de cambiar su destino. Esa mañana, Carmen decidió dar un paso más. La posibilidad de seguir adelante ya no la aterraba tanto. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero también sabía que la mejor manera de sanar era continuar. El primer paso fue conseguir su propio espacio en el mundo. Ya no quería ser solo la mujer que vivía en la calle. Quería ser más que eso. Quería ser alguien capaz de aportar algo a la comunidad. Durante los días siguientes, comenzó a organizar su tiempo de manera diferente. Aunque su trabajo en la clínica veterinaria seguía siendo su prioridad, Carmen decidió que era hora de aprender nuevas habilidades. Una tarde, mientras pasaba por el mercado, Carmen vio un cartel de clases de cocina que llamaron su atención. Durante años había cocinado para sí misma, pero siempre de manera práctica, sin prestarle atención a la técnica o al arte de la gastronomía. Siempre había sido la sobreviviente, la mujer que hacía lo necesario para comer, pero nunca la mujer que disfrutaba del acto de cocinar. En ese momento, un pensamiento se apoderó de ella. ¿Por qué no intentarlo? La idea de explorar un nuevo ámbito la llenó de entusiasmo. Tal vez la cocina no solo sería una forma de sostenerse económicamente, sino también una forma de reconectar con su propia identidad. Había aprendido a sobrevivir, pero ahora quería aprender a vivir, a disfrutar de las cosas pequeñas, a encontrar belleza en los detalles. El siguiente lunes comenzó sus clases de cocina. Al principio, los primeros días fueron difíciles. Carmen nunca había sido una experta, y las recetas complicadas la desbordaban. Sin embargo, algo en ella comenzó a cambiar. A medida que sus manos se acostumbraban a la masa, a los ingredientes, a las salsas, Carmen se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo una habilidad nueva, sino también aprendiendo a cuidarse a sí misma. El proceso de cocinar se convirtió en una meditación en movimiento, en un acto de amor propio. Cada corte de cuchillo, cada sartén que se calentaba, le recordaba que tenía el control, que podía elegir su destino. En la clínica, Alejandro observó cómo Carmen comenzaba a transformarse aún más. Su presencia en el trabajo era sólida, sus habilidades como veterinaria seguían mejorando, y su actitud hacia los animales estaba llena de dedicación. Alejandro, que había sido testigo de su evolución, no pudo evitar sentir admiración por la mujer que tenía frente a él. Sabía que Carmen había superado muchos obstáculos, pero también sabía que, ahora, su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Cada vez que se cruzaban en el pasillo de la clínica, él notaba una nueva chispa en sus ojos, una luz que antes no estaba allí. Una tarde, mientras estaban juntos organizando los archivos de pacientes, Alejandro le hizo una pregunta que la sorprendió. «Carmen, ¿has pensado en abrir tu propio negocio?» Ella lo miró desconcertada. No había pensado en algo tan grande, algo tan arriesgado. Siempre había sido la mujer que se adaptaba a las circunstancias, que hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero abrir un negocio, eso era un salto grande, uno que nunca había considerado. No lo había pensado. ¿Qué tipo de negocio?, respondió, sorprendida por la sugerencia. Alejandro sonrió suavemente. He notado lo bien que te llevas con los animales, y sé que amas la cocina. ¿Alguna vez has pensado en abrir una pequeña tienda donde combines ambas cosas? Algo como un café para animales, donde los dueños puedan traer a sus mascotas mientras disfrutan de un buen café o comida. Carmen no sabía qué pensar. Era una idea audaz, pero también era algo que la emocionaba profundamente. Ella tenía la pasión por los animales, había encontrado algo de amor por la cocina, y ahora, de alguna manera, todo parecía encajar. En su mente, la imagen de un lugar acogedor donde las personas pudieran disfrutar de un café mientras sus mascotas eran atendidas comenzó a tomar forma. ¿Por qué no? ¿Por qué no dar ese paso? La vida le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, y quizás este fuera el siguiente paso. Durante las semanas siguientes, Carmen comenzó a investigar sobre la idea. Habló con algunos expertos, leyó libros sobre negocios pequeños, se inscribió en cursos de gestión y marketing. Aprendió sobre cómo estructurar un plan de negocios, cómo encontrar proveedores, cómo organizar su presupuesto. No fue fácil. Había muchas dudas, y el miedo nunca desapareció por completo. Pero con cada pequeña victoria, con cada nuevo conocimiento que adquiría, Carmen sentía que estaba más cerca de cumplir su sueño. Finalmente, un día,
Después de varios meses de arduo trabajo y planificación, Carmen encontró el local perfecto. Era pequeño, acogedor, con un par de mesas al frente y un área trasera ideal para cuidar de los animales. Estaba en una zona tranquila, rodeada de árboles y parques, un lugar perfecto para las personas que querían disfrutar de su día mientras sus mascotas se relajaban. El día de la inauguración, Carmen estaba nerviosa, pero también emocionada. Todo parecía real, tangible. Había dado un gran paso. Su vida, que alguna vez había sido un caos, ahora tenía un propósito más claro. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero estaba lista para enfrentarlo. De alguna manera, había encontrado su lugar en el mundo. El negocio comenzó lentamente, pero Carmen no se desanimó. Sabía que todo gran comienzo requiere tiempo y esfuerzo. Cada día, más y más personas llegaban a su pequeño café, y Carmen podía ver en sus rostros el mismo amor por los animales que ella sentía. No solo estaba creando un espacio para que los animales estuvieran bien cuidados, sino también un lugar de comunidad, un refugio donde los dueños podían compartir su amor por sus mascotas. En ese lugar, Carmen se dio cuenta de que, finalmente, había encontrado su propósito. Y lo más importante, había encontrado la fuerza para seguir adelante, para dar el siguiente paso, para luchar por lo que realmente quería. Ahora entendía que la vida nunca es perfecta, pero siempre hay algo bueno esperando a ser descubierto, algo que puede cambiarlo todo si se tiene el valor de buscarlo. Y Carmen lo había hecho. Los primeros meses de su nuevo negocio fueron una prueba constante de resistencia para Carmen. Aunque había logrado encontrar su lugar en el mundo, el camino nunca fue recto ni sin obstáculos. Los días eran largos, y las noches, aunque llenas de satisfacción, también traían consigo una gran carga emocional. Cada decisión que tomaba, cada acción que emprendía, parecía estar impregnada con el peso de su pasado, pero también con la esperanza de un futuro mejor. Carmen había creado un espacio único, uno que no solo atendía a las necesidades de los animales, sino también a las de sus dueños. Su café para mascotas se convirtió rápidamente en un lugar especial donde la gente podía relajarse mientras sus mascotas recibían atención, se socializaban con otras, o simplemente descansaban en un ambiente seguro y amigable. Las mesas estaban decoradas con detalles de colores suaves, y las paredes estaban llenas de fotos de animales adoptados que Carmen había rescatado en su camino, recordando a todos que el amor por los animales era un acto de solidaridad y compasión. Uno de los aspectos que más disfrutaba Carmen era escuchar las historias de los clientes que venían a su café. Cada persona que cruzaba la puerta tenía una conexión especial con sus mascotas, historias de amor, de rescate, de sacrificio y devoción. A menudo, pasaban horas charlando con Carmen mientras disfrutaban de un café o un pastelito, compartiendo su alegría por la felicidad que sus animales les traían. Para Carmen, cada una de esas historias se convirtió en una fuente de inspiración. En muchas ocasiones, los dueños se sentaban a su mesa, hablaban de sus vidas, y ella les escuchaba atentamente, entendiendo que cada uno de ellos había atravesado momentos difíciles. De alguna manera, había encontrado refugio en el amor incondicional de sus mascotas. Fue durante una de esas charlas que Carmen comenzó a comprender algo que nunca había sido tan evidente antes. Aunque su negocio había empezado como una forma de reiniciar su vida, había evolucionado en algo mucho más grande, un espacio de sanación. No solo los animales se beneficiaban de la atención y el cuidado que les brindaba, sino también sus dueños, que encontraban en su café un lugar donde podían dejar atrás sus preocupaciones, donde podían compartir sus pensamientos y, quizás, sanar sus propias heridas emocionales. Al igual que ella había sanado a través de sus pequeñas victorias, los demás también estaban sanando de formas que ni ellos mismos comprendían. A medida que el negocio iba prosperando, Carmen se dio cuenta de que algo dentro de ella estaba cambiando nuevamente. Aunque su vida había mejorado de muchas maneras, y su autoestima había crecido al ver que su esfuerzo daba frutos, aún quedaba una parte de ella que no podía dejar de cuestionarse. Había estado enfocada en el café, en su vida nueva, en la construcción de su futuro, pero una pregunta persistente seguía rondando en su mente. ¿Y Alejandro? Él había sido su ancla, su luz en los momentos de oscuridad, su apoyo en el proceso de transformación. Siempre había estado ahí, sin esperar nada a cambio, ofreciendo su ayuda y su amistad incondicionalmente. Carmen lo consideraba más que un amigo, pero también sabía que no podía confundirse. Alejandro era un hombre admirable, cariñoso, y siempre estaba dispuesto a ayudar. ¿Pero qué había más allá de esa relación de apoyo? ¿Era posible que ella,
con todo lo que había vivido, pudiera abrir su corazón a alguien nuevamente? Un viernes por la tarde, después de un largo día de trabajo en su café, Carmen se encontró con Alejandro en un pequeño restaurante cerca de su local. Había sido una de las primeras veces en mucho tiempo que él la había invitado a salir, y Carmen aceptó sin pensarlo demasiado, aunque sus pensamientos estaban divididos. No quería dejar que la amistad que habían construido se convirtiera en algo más complejo, pero tampoco quería cerrar la puerta a la posibilidad de explorar algo nuevo. La conversación comenzó de forma tranquila, como siempre. Hablaron de su día, de sus proyectos, de lo que les había sucedido durante la semana. Pero, poco a poco, la charla fue tomando un giro más profundo. Alejandro le preguntó sobre sus sentimientos hacia su nuevo negocio, sobre cómo se sentía con su vida en general. Carmen, como siempre, compartió su gratitud y su emoción, pero también comenzó a hablar de las inseguridades que aún sentía, de las heridas que todavía no había sanado completamente. No podía evitar sentirse vulnerable ante él, y por alguna razón, eso la hizo sentir más abierta que nunca. A veces siento que no merezco todo esto, Alejandro, dijo Carmen, mirando sus manos mientras jugaba con la taza de café. He pasado por tantas cosas que no sé si realmente tengo derecho a ser feliz. Alejandro la miró con atención, y por un momento, no dijo nada. En su lugar, tomó su mano suavemente y la miró a los ojos. Carmen, mereces todo lo bueno que te está pasando. Has trabajado más duro que cualquier persona que conozco, y has enfrentado tus demonios con una valentía que muy pocos tienen. No hay nadie más que tú que merezca esta felicidad. Lo único que necesitas es creerlo. Esas palabras, simples pero llenas de sinceridad, calaron hondo en Carmen. Sentía que había pasado tanto tiempo luchando sola que no entendía cómo alguien podría ver el valor en ella. Pero allí estaba Alejandro, en su vida, viendo en ella lo que a veces no podía ver. A lo largo de la noche, el ambiente cambió. Las conversaciones se tornaron más personales, más abiertas. Carmen le habló de sus miedos, de su temor a no ser suficiente, a no ser capaz de manejar todo lo que había emprendido. Alejandro, en su manera cálida y paciente, la escuchaba con atención, sin apresurarse a dar respuestas, solo permitiéndole expresar lo que sentía. Cuando la noche llegó a su fin y ambos salieron del restaurante, Carmen sintió algo diferente. No era solo gratitud hacia él, sino una conexión más profunda. Durante mucho tiempo había sido reticente a la idea de abrir su corazón, pero en ese momento, con las estrellas brillando sobre la ciudad y la calidez de Alejandro a su lado, Carmen comprendió que no estaba sola. Había encontrado a alguien que la veía, que la entendía, que no la juzgaba por su pasado, sino que apreciaba el esfuerzo y la fuerza que había demostrado. Esa noche, después de despedirse de él, Carmen se quedó un largo rato mirando al cielo, pensativa. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, mucho por aprender, y que su viaje de sanación no había terminado. Pero también sabía que había encontrado un nuevo capítulo en su vida, uno que ya no tenía que enfrentar sola. A partir de ese momento, Carmen dejó de ver el amor como algo lejano y peligroso. En lugar de huir de él, comenzó a permitirlo entrar en su vida, de manera pequeña y gradual, sin presiones, solo con la confianza de que todo llegaría en su debido momento. Ella había aprendido a reconstruirse, y ahora estaba lista para permitir que las conexiones profundas y significativas formaran parte de su vida de manera natural. La vida le había enseñado que el amor, ya sea hacia uno mismo o hacia los demás, no se impone ni se busca con desesperación. Solo llega cuando se está listo para recibirlo, cuando se ha aprendido a sanar, a crecer y a ser verdaderamente libre. El paso del tiempo fue llevando a Carmen por caminos que jamás había imaginado, pero siempre con la misma determinación que la había guiado en los momentos más oscuros de su vida. Aunque el café para mascotas seguía siendo su principal fuente de alegría, algo dentro de ella había cambiado. Su vida no solo estaba enfocada en el negocio, también comenzaba a explorar nuevas posibilidades, nuevas formas de ser, de vivir, de relacionarse. Cada día en el café se sentía más en paz consigo misma. Había llegado a comprender que las pequeñas alegrías cotidianas eran las que realmente enriquecían la vida. La sonrisa de un cliente que recogía a su perro después de un día en el parque. La risa de los niños que llegaban con sus mascotas. El ver cómo los animales se adaptaban al espacio y disfrutaban de su tiempo allí. Todo eso la llenaba de gratitud. Pero había algo más, algo que Carmen no había previsto. Su relación con Alejandro había tomado un giro más profundo, más significativo. Después de esa noche en el restaurante,
Carmen comenzó a ver a Alejandro no solo como un amigo, sino como alguien más cercano, alguien con quien compartía sus pensamientos más profundos. Alejandro no era solo el amigo que había estado allí durante todo su proceso de cambio, era también un compañero que la aceptaba tal y como era. Sus conversaciones comenzaron a ser más frecuentes, y cada vez más sentía que podía ser ella misma con él, sin las barreras del pasado. Poco a poco, las salidas y los encuentros casuales se convirtieron en algo más serio. Carmen no había esperado que una amistad tan sólida pudiera evolucionar de esa manera, pero en su corazón sabía que no podía seguir huyendo de lo que sentía. Alejandro era la persona que había estado esperando sin saberlo. Con él, no tenía que esconderse, no tenía que temer ser vulnerable. El café para mascotas, aunque seguía siendo su pasión, comenzó a representar algo más que un simple negocio para Carmen. Era el punto de encuentro entre su viejo yo y la mujer que había llegado a ser. Y aunque había momentos en los que aún sentía el peso de su pasado, en esos momentos de duda, Alejandro estaba allí para recordarle lo lejos que había llegado. Una tarde, después de un día especialmente largo en el café, Alejandro la sorprendió con una propuesta inesperada. Carmen acababa de cerrar el local, y mientras se preparaba para ir a casa, él la invitó a caminar por el parque cercano. El aire fresco de la tarde le dio un toque de calma, y caminar junto a él, sin prisa, fue como un respiro. Mientras caminaban, él le habló de sus propios sueños y de lo que deseaba para el futuro. Carmen lo escuchaba con atención, sonriendo mientras pensaba en cómo todo parecía haber encajado tan bien. «Carmen», dijo Alejandro, mirando al frente mientras caminaban, «hay algo que quiero decirte. He estado pensando mucho últimamente. Creo que he encontrado mi lugar aquí, contigo». Ella se detuvo un momento, sorprendida por sus palabras. ¿Había dicho lo que pensaba que había dicho? ¿A qué te refieres?, preguntó, un poco confundida. Alejandro la miró y sonrió suavemente. Lo que quiero decir es que me gustaría formar parte de tu vida de una manera más activa. He visto cómo has crecido, cómo has trabajado tan duro, y quiero estar aquí, no solo como tu amigo, sino como algo más. Me encantaría construir algo juntos, ser parte de tu futuro. Carmen sintió una mezcla de emociones al escuchar esas palabras. Parte de ella quería correr, como siempre lo hacía cuando algo la hacía sentir vulnerable, pero otra parte de ella sabía que esta era una oportunidad que no debía dejar escapar. Alejandro no le estaba pidiendo nada, no le estaba diciendo que tenía que tomar una decisión de inmediato, pero lo que sí estaba ofreciendo era su corazón, y eso era algo que Carmen no podía ignorar. «No sé qué decir», respondió, mirando al suelo mientras trataba de organizar sus pensamientos. «Esto es nuevo para mí. Quiero mucho lo que tengo ahora, Alejandro. Este café, esta vida que he creado. No quiero perderlo. No quiero que nada lo cambie». Él asintió, entendiendo sus miedos. «No te estoy pidiendo que cambies nada, Carmen. Lo que quiero es acompañarte en el camino que ya has comenzado. No quiero que pierdas lo que has creado, pero sí quiero ser parte de tu vida, como una adición, no como una carga». Carmen respiró profundamente. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía algo tan genuino, algo tan desinteresado. Ella había aprendido a depender de sí misma, a confiar en su capacidad para tomar decisiones, pero con Alejandro allí, su mundo se sentía más completo. Sin decir una palabra, caminó a su lado, sintiendo que algo profundo se estaba gestando entre los dos. A lo largo de las siguientes semanas, Carmen y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos. No se trataba solo de momentos románticos, sino también de construir una relación basada en la confianza y la comprensión mutua. Carmen le permitió entrar en su mundo, mostrándole todo lo que había logrado y todo lo que aún le quedaba por hacer. Alejandro, por su parte, le ofreció su apoyo incondicional, no solo en el negocio, sino también en su vida personal. El café para mascotas, que había sido el centro de su vida hasta ese momento, ahora se convertía en un espacio compartido entre los dos. Alejandro comenzó a involucrarse más en la gestión del negocio, ayudando con las tareas administrativas y proponiendo nuevas ideas. Carmen, aunque inicialmente renuente, comenzó a ver los beneficios de tenerlo a su lado. Juntos, lograron atraer a más clientes, organizar eventos especiales para promover la adopción de animales y brindar más atención a los casos de rescate. Con el tiempo, Carmen dejó de ver a Alejandro solo como un amigo. Él había sido su roca durante los momentos más difíciles, y ahora se estaba convirtiendo en algo más. Los dos comenzaron a hablar de sus sueños más grandes, de lo que querían construir juntos.
Hablaron de viajar, de explorar nuevos horizontes, de tener una familia algún día. Aunque su relación era aún joven, ambos sabían que habían encontrado algo genuino. El café se convirtió en el lugar donde comenzaron a escribir una nueva historia, una historia llena de posibilidades y esperanzas. Pero para Carmen, lo más importante no era solo el negocio ni el amor que compartía con Alejandro. Lo más importante era que, después de tantos años de lucha, finalmente se había encontrado a sí misma. Había encontrado su propósito, su paz interior y la capacidad de amar nuevamente. Con Alejandro a su lado, Carmen sabía que, no importa lo que el futuro trajera, estaba lista para afrontarlo con valentía. Lo que había empezado como una historia de supervivencia se había convertido en una historia de amor, de sanación y de crecimiento. Y, por primera vez en mucho tiempo, Carmen se sentía completamente en paz consigo misma. Y así, con el café lleno de risas y de animales felices, con la vida abriéndose ante ella de una manera que nunca había esperado, Carmen entendió que, al final, el verdadero amor no era solo el que venía de otra persona, sino el que había encontrado en su propio corazón. El tiempo siguió su curso, y Carmen se fue adaptando a su nueva realidad. Con cada día que pasaba, el café para mascotas se convertía más y más en el centro de su vida. Había crecido de manera inesperada, no solo como emprendedora, sino también como mujer. Las decisiones que antes le costaban, ahora las tomaba con una firmeza y claridad que nunca había imaginado. Su confianza había alcanzado niveles que jamás creía posibles. Alejandro, su compañero en esta nueva etapa, era su apoyo constante, pero más que eso, se había convertido en una parte fundamental de su vida, de sus sueños y de sus anhelos más profundos. El café para mascotas no solo era un negocio, había evolucionado en un espacio lleno de amor, esperanza y comunidad. Carmen había aprendido a ver en cada cliente, en cada animal que llegaba al café, una oportunidad para conectar. Para ella, no se trataba solo de un café donde se servía comida y bebida. Era un lugar donde se cultivaban relaciones, donde los animales encontraban un espacio seguro, donde las personas podían dejar de lado el estrés y disfrutar de la compañía de sus mascotas. A lo largo de esos meses, el negocio no solo prosperó, sino que también creció en la medida en que Carmen y Alejandro fueron afianzando su relación. Ambos, conscientes de las dificultades de mantener una relación de pareja mientras gestionaban un negocio, supieron encontrar el equilibrio necesario. Carmen, que al principio había temido perder su independencia, comprendió que, al contrario, compartir su vida con Alejandro le otorgaba una fuerza que no había experimentado antes. Juntos, no solo compartían responsabilidades, también compartían sueños y metas a largo plazo. Una tarde, mientras estaban organizando un evento especial para recaudar fondos para una organización de rescate animal, Alejandro le propuso a Carmen algo que la dejó sin palabras. He estado pensando mucho en el futuro, en todo lo que hemos logrado hasta ahora, y creo que es el momento de dar un paso más grande, dijo, mirando a Carmen con una mirada llena de seriedad. Ella lo observó con curiosidad, sabiendo que cuando Alejandro decía algo de esa manera, era porque pensaba profundamente en ello. ¿Qué paso más grande?, preguntó Carmen, ansiosa pero con una ligera sonrisa, como si supiera que algo importante se venía. Alejandro tomó su mano con suavidad, y sus ojos se llenaron de emoción. Quiero que llevemos este café a otro nivel, no solo aquí en la ciudad, sino también en otras partes. Creo que lo que hemos construido tiene un gran potencial. Podemos expandirlo, crear una cadena de cafés para mascotas y hacer que más personas conozcan lo que hacemos. Y no solo eso, Carmen, quiero que tú y yo hagamos esto juntos, en todos los aspectos de nuestra vida, como pareja, como compañeros de negocios, como amigos. El corazón de Carmen latió con fuerza. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Aunque al principio la idea le pareció un poco abrumadora, la pasión con la que Alejandro hablaba le transmitió una energía que no podía ignorar. Ella sabía que el negocio había crecido de manera sorprendente, y la idea de expandirlo no parecía tan lejana, pero lo que realmente la emocionaba era la perspectiva de seguir adelante con Alejandro a su lado. Alejandro, esto es increíble, pero ¿realmente crees que estamos listos para dar este paso? No solo el café, sino nuestra relación. La vida es impredecible, y aunque me encanta lo que hemos logrado, ¿no sería arriesgado? Él sonrió, entendiendo su preocupación. Lo sé, es un gran paso, pero también lo es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Lo importante es que lo hagamos juntos.
Podemos enfrentar cualquier desafío que venga. ¿No lo crees? Carmen lo miró fijamente, y en ese momento, todo pareció encajar. En su corazón, sentía que estaba lista para asumir ese nuevo reto. Había recorrido un largo camino para llegar a donde estaba, y aunque sabía que todo podía cambiar, también entendía que el cambio era parte de la vida, una constante que le había enseñado a abrazar. Con Alejandro a su lado, no tenía miedo. Sí, lo creo, respondió finalmente Carmen, con una sonrisa que irradiaba confianza. Vamos a hacerlo, Alejandro. Vamos a hacerlo juntos. El día que tomaron esa decisión marcó el comienzo de una nueva etapa para ambos. Desde ese momento, comenzaron a planificar la expansión del café. A lo largo de semanas, se dedicaron a investigar nuevos lugares, posibles franquicias, y comenzaron a mejorar todos los aspectos del negocio, desde la calidad del café hasta la experiencia que ofrecían a los clientes y sus mascotas. Pero lo que realmente hizo que el café para mascotas se convirtiera en algo más grande no fue solo la expansión. Lo que cambió la dinámica fue que Carmen, con el apoyo de Alejandro, comenzó a involucrarse aún más en causas sociales. Dejó de ver su negocio solo como un lugar donde los animales podían comer y beber. Comenzó a verlo como un centro de apoyo para todos aquellos que necesitaban ayuda. Se comprometió a trabajar con refugios de animales, organizar eventos de adopción y sensibilizar a la comunidad sobre el bienestar animal. Carmen y Alejandro se dieron cuenta de que el verdadero éxito no se medía solo en números o en ganancias. El éxito, para ellos, se definía por la diferencia que hacían en la vida de las personas y los animales a su alrededor. Y mientras el café continuaba creciendo, también lo hacía su relación. La pareja no solo estaba construyendo un negocio exitoso, sino también una vida juntos que reflejaba sus valores y sueños compartidos. A medida que pasaron los años, la vida de Carmen dio un giro completo. Había dejado atrás su vida de incertidumbre y miedos, para abrazar un futuro lleno de posibilidades. El café se había convertido en un lugar emblemático en la ciudad, y la pareja había logrado crear una comunidad unida por el amor a los animales y por la creencia de que el verdadero propósito de la vida era ayudar a los demás. Y en medio de todo eso, Carmen había encontrado algo más, la paz que siempre había buscado. Con el paso de los años, Carmen nunca dejó de sorprenderse por todo lo que había logrado. Había superado tanto en su vida, y ahora, al lado de Alejandro, sabía que no había nada que no pudieran lograr juntos. Lo más importante, sin embargo, era que había aprendido a confiar en sí misma, a amarse a sí misma, y a ver en cada desafío una oportunidad de crecimiento. La historia de Carmen y Alejandro no era solo una historia de amor y éxito. Era una historia de transformación, de valentía y de la capacidad de creer en un futuro mejor, sin importar las circunstancias. Porque al final, como Carmen había aprendido, el verdadero cambio comienza desde dentro, y es solo cuando nos atrevemos a dar ese primer paso hacia lo desconocido que realmente podemos alcanzar el futuro que merecemos. La idea de expansión comenzó a tomar forma y la emoción se apoderó de Carmen y Alejandro. Sin embargo, como en cualquier gran proyecto, los desafíos empezaron a surgir. Carmen y Alejandro estaban conscientes de que no sería un camino fácil. Expandir un negocio requería no solo capital, sino también una organización impecable y la capacidad de adaptarse a diferentes mercados. El primer paso fue la búsqueda de nuevos locales para abrir el café en otras ciudades. Carmen, con su visión única y su pasión por lo que hacía, fue la encargada de elegir los lugares. Alejandro, por su parte, se encargó de la parte administrativa y financiera, un área en la que se sentía más cómodo. Juntos, manejaban el negocio con una coordinación perfecta, pero sabían que con el tiempo, tendrían que delegar responsabilidades a otros. Una tarde, mientras Carmen recorría un posible lugar para el nuevo café, se encontró con algo que no había anticipado. En la esquina de la calle, vio a un grupo de jóvenes con carteles, gritando consignas a favor del bienestar animal. Se acercó para escuchar mejor y se dio cuenta de que era un movimiento local que luchaba contra la explotación de los animales en circos y zoológicos. Carmen nunca había involucrado a su negocio en movimientos políticos o sociales de manera tan directa, pero el encuentro la hizo reflexionar sobre cómo podía aportar más a esas causas. Después de hablar con los jóvenes, Carmen decidió hacer algo más grande, combinar su negocio con la causa de los derechos animales. Sabía que, al integrar ese enfoque en su marca, no solo estaría haciendo lo correcto, sino que también podría generar un cambio real en su comunidad. De vuelta al café, Carmen propuso la idea a Alejandro, quien,
Aunque algo sorprendido al principio, apoyó la decisión. Si realmente queremos hacer una diferencia, debemos ser parte activa de la solución, dijo Carmen, con los ojos brillando de emoción. Alejandro sonrió. Era la misma pasión que Carmen había mostrado desde el principio, y la misma que lo había conquistado. Tienes razón, debemos usar nuestro éxito para algo más grande que nosotros mismos. Estoy contigo. Y así fue como comenzaron a organizar eventos de recaudación de fondos para apoyar refugios de animales, rescates y campañas educativas sobre la adopción responsable. Decidieron que parte de las ganancias de cada nueva ubicación se destinarían a estas causas, creando una red de apoyo no solo a los animales, sino también a las personas que luchaban por ellos. Con el tiempo, el negocio se consolidó y las franquicias comenzaron a crecer. Lo que había comenzado como un pequeño café para perros y gatos en el barrio se transformó en una cadena que no solo brindaba alimentos y productos, sino también un espacio donde los amantes de los animales podían conectarse, aprender y colaborar en proyectos que hacían una diferencia real en la vida de muchos animales. Poco después de la expansión, Carmen y Alejandro se enfrentaron a la mayor prueba de su vida. Una de las nuevas franquicias, en una ciudad vecina, sufrió un incendio que destruyó por completo el local. Los daños materiales fueron enormes y la tragedia golpeó fuertemente a todo el equipo. Fue un momento de incertidumbre. ¿Cómo seguir adelante después de algo tan devastador? Carmen, con su valentía, decidió enfrentarlo de la manera en que siempre lo había hecho, con esperanza y determinación. A pesar del dolor, organizó una reunión con todo el personal de la franquicia y con su capacidad de liderazgo, les dio fuerzas para empezar de nuevo. Este incendio no nos va a detener. Si algo hemos aprendido en todo este tiempo, es que siempre podemos empezar de nuevo. Hoy es un mal día, pero mañana será mejor. La comunidad de clientes y amantes de los animales también reaccionó con un apoyo abrumador. Muchos ofrecieron su ayuda para la reconstrucción, y algunos de los proveedores se comprometieron a donar productos para la nueva tienda. Fue un recordatorio de lo mucho que su negocio significaba para las personas. En paralelo, Carmen y Alejandro también enfrentaban desafíos personales. La presión del negocio, la creciente carga de trabajo y las expectativas de expansión empezaban a pasar factura en su relación. Pasaban mucho tiempo juntos, pero rara vez compartían momentos tranquilos. La vida que habían soñado, llena de amor, éxito y crecimiento, también los había llevado a una rutina que les alejaba emocionalmente. Fue una noche, después de una larga jornada de trabajo, que Carmen y Alejandro tuvieron una conversación importante. Siento que estamos perdiendo algo. Todo este éxito, todo lo que hemos logrado, no vale si no tenemos tiempo el uno para el otro, dijo Carmen, mirando a Alejandro con una expresión de preocupación. Alejandro la miró con seriedad, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Sabía que la relación era tan importante como el negocio. Tienes razón. Nos hemos perdido en el trabajo, y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta hasta que nos detenemos a pensar. Necesitamos hacer un cambio, un ajuste. No solo en el negocio, sino también en nuestra relación. Ambos se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un equilibrio. No podían seguir dejando que su pasión por el negocio interfiriera con su amor. Decidieron, entonces, tomar un tiempo para ellos, un pequeño retiro donde podrían reconectar y reencontrar la paz que tanto necesitaban. Esa decisión fue un punto de inflexión. Aunque los desafíos seguían presentes, Carmen y Alejandro aprendieron a priorizar lo que realmente importaba: su relación, su amor por los animales y su misión de hacer del mundo un lugar mejor para ellos. Y así, con un renovado sentido de propósito y unidad, Carmen y Alejandro siguieron adelante. La expansión del café para mascotas no solo era un negocio, sino una misión de vida. Pero lo más importante era que, juntos, habían encontrado el equilibrio entre el éxito profesional y la felicidad personal, creando una vida que reflejaba lo que más amaban. Y en ese camino, sabían que cualquier desafío, por más grande que fuera, sería solo una oportunidad más para crecer. Porque, al final, el verdadero éxito radicaba en ser fieles a uno mismo y a lo que realmente importa. Después de un retiro que les permitió reflexionar y fortalecer su relación, Carmen y Alejandro regresaron al negocio con más fuerzas que nunca. El incendio había sido un desafío, pero también les había dado la oportunidad de reconstruir y mejorar lo que ya habían logrado. La tienda destruida fue renovada con un diseño más moderno y sostenible, incorporando elementos que reflejaban sus valores, respeto por los animales y el medio ambiente. Con la nueva tienda en marcha,
Decidieron expandir aún más, pero esta vez con un enfoque diferente. La nueva franquicia se abriría en una ciudad cercana, pero con una particularidad. Se centraría no solo en los productos y servicios para mascotas, sino también en un espacio dedicado a la educación sobre el cuidado animal y la adopción responsable. El café para animales se convirtió en un lugar de encuentro, donde los visitantes no solo podían comprar productos, sino también aprender y contribuir al bienestar animal. El éxito de este enfoque fue rotundo. La gente acudía no solo por los productos exclusivos para sus mascotas, sino también para participar en talleres, conferencias y eventos educativos. Carmen y Alejandro comenzaron a colaborar con veterinarios, activistas y organizaciones de derechos de los animales, convirtiendo su negocio en un centro de referencia en la comunidad. Sin embargo, el precio del éxito era claro. La carga de trabajo aumentaba. A veces, parecía que el tiempo no alcanzaba para todo. Carmen comenzó a sentirse abrumada. Aunque el negocio crecía, sentía que había perdido algo importante en su vida personal, su tiempo para sí misma. Se encontraba atrapada en las decisiones diarias, las preocupaciones logísticas y la gestión de la expansión. A pesar de los logros, algo dentro de ella no se sentía completo. Un día, mientras revisaba los informes financieros, Carmen tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que había dejado de lado lo que más le había motivado al principio, la pasión por ayudar a los animales y mejorar la vida de las personas. Había comenzado a ver el negocio como una obligación más que como una oportunidad para hacer el bien. Decidió que necesitaba un cambio. Esa misma noche, después de cenar con Alejandro, le compartió sus sentimientos. Alejandro, siento que hemos perdido el rumbo. Al principio, lo hacíamos por amor a los animales, por una causa que nos importaba. Ahora, todo se ha vuelto una carrera por más y más. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el propósito? Alejandro, que siempre había sido el pilar de apoyo de Carmen, la miró con comprensión. Yo también lo siento, Carmen. Estamos atrapados en el éxito y en la expansión, pero olvidamos por qué comenzamos. Quizás necesitamos dar un paso atrás, reevaluar lo que realmente queremos hacer. No se trata solo de abrir más tiendas o ganar dinero. Se trata de algo más grande. Decidieron, entonces, hacer un cambio radical. Carmen propuso algo audaz: reducir la cantidad de franquicias y concentrarse en unas pocas tiendas clave, donde pudieran implementar sus valores y generar un impacto real en la comunidad. En lugar de abrir tiendas sin fin, querían crear un modelo sostenible que realmente reflejara lo que amaban. Pero había un desafío: cómo comunicar esta visión a sus empleados y franquiciados, que ya estaban acostumbrados a la expansión y al crecimiento rápido. Carmen y Alejandro organizaron una reunión con todo el equipo para compartir su visión y los nuevos planes. Aunque al principio hubo incertidumbre, la mayoría de los miembros del equipo comprendieron y apoyaron la decisión. Queremos volver a lo que nos motivó al principio, explicó Carmen a su equipo. Queremos hacer la diferencia en la vida de los animales y en la comunidad. Y para eso, debemos ser más conscientes de cómo operamos. Con esta nueva visión, Carmen y Alejandro comenzaron a reestructurar el negocio. Cerraron algunas franquicias que no cumplían con sus estándares éticos y comenzaron a trabajar más estrechamente con organizaciones de rescate animal. También crearon programas de voluntariado en sus tiendas, donde los empleados podían dedicar parte de su tiempo a causas sociales, como el rescate de animales y la educación en el bienestar animal. En cuanto a su relación personal, Carmen y Alejandro decidieron que debían seguir trabajando en su balance de vida. La expansión había sido una bendición, pero también una carga. Se comprometieron a reservar tiempo para viajar, disfrutar de su vida personal, sobre todo, asegurarse de que no volvieran a perderse en la rutina. Pasaron los meses, y aunque los retos nunca desaparecieron, Carmen y Alejandro finalmente lograron encontrar el equilibrio entre sus pasiones, su trabajo y su vida personal. Su negocio se consolidó como una empresa que no solo vendía productos para mascotas, sino que se había convertido en un referente de responsabilidad social y bienestar animal. El tiempo que habían dedicado a la reestructuración, a la educación y a fortalecer su relación les permitió crecer de una manera que nunca habían imaginado. Ya no se sentían abrumados por la necesidad de crecer rápidamente, sino que encontraron satisfacción en el proceso de crear algo significativo. Su marca, que antes era solo un café para animales, se había transformado en una comunidad activa de amantes de los animales, educadores y voluntarios comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor. Al final,
La expansión no se trató solo de aumentar las ganancias o la cantidad de tiendas, sino de crear un legado. Carmen y Alejandro se dieron cuenta de que el verdadero éxito radicaba en la satisfacción de saber que su trabajo estaba haciendo una diferencia real en la vida de los demás. Y así, su negocio floreció, pero más importante aún, ellos florecieron como personas. Con el paso de los años, miraron atrás y se dieron cuenta de que habían superado cada desafío con amor, dedicación y fe en sus principios. Lo que había comenzado como una idea pequeña, con sueños sencillos de ayudar a los animales, había crecido hasta convertirse en una verdadera fuerza de cambio. Y, mientras miraban al futuro, sabían que la verdadera medida de su éxito no era la cantidad de tiendas o el dinero que ganaban, sino el impacto positivo que habían tenido en la vida de tantas personas y animales. Porque, al final, no hay éxito más grande que el de vivir una vida con propósito y amor. Con el paso del tiempo, Carmen y Alejandro se convirtieron en figuras admiradas en la comunidad local, no solo por su negocio exitoso, sino por su compromiso con la causa de los animales y su visión de un mundo más justo y compasivo. Sus tiendas se transformaron en lugares de encuentro donde los dueños de mascotas no solo encontraban productos, sino también un sentido de pertenencia a una causa más grande. Un día, mientras disfrutaban de un tranquilo paseo por el parque con sus perros, Carmen le comentó a Alejandro lo agradecida que se sentía por haber logrado lo que tanto habían deseado, crear algo que trascendiera más allá de un negocio. Alejandro, ¿te acuerdas de aquellos días en los que solo soñábamos con abrir nuestra primera tienda? Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos. Y no me refiero solo al éxito, sino a lo que hemos logrado para los animales y la comunidad. Alejandro sonrió, acariciando a su perro. Sabía que ella tenía razón, que el propósito que habían encontrado no solo los había unido, sino que también les había dado un significado más profundo a sus vidas. Es cierto, Carmen, lo que comenzó como una pequeña tienda de animales ahora es algo mucho más grande. Es un cambio real, y la gente lo ha sentido. Pero esto no habría sido posible sin tu pasión y tu visión. Con el tiempo, decidieron dar un paso más en su camino y crear una fundación sin fines de lucro. La Fundación Amor y Respeto Animal nació con la misión de promover el bienestar de los animales, educar a la comunidad sobre la adopción responsable y ofrecer ayuda a los refugios de animales necesitados. La fundación comenzó con pequeños programas de rescate y adopción, pero pronto se expandió para incluir campañas de esterilización y concientización. Carmen y Alejandro se dedicaron de lleno a la fundación, mientras mantenían el negocio, ahora con un enfoque mucho más consciente. Aunque la fundación les demandaba tiempo y esfuerzo, nunca sintieron que fuera una carga. Al contrario, era una extensión natural de lo que siempre habían creído. En una de las cenas anuales que organizaban para los colaboradores de la fundación, Carmen subió al escenario para dar un discurso. Era un momento especial, no solo para ella, sino también para todos los que formaban parte de esa red de apoyo animal. Al tomar el micrófono, miró a su alrededor y vio tantas caras sonrientes y esperanzadas. Hace unos años, mi mayor deseo era tener un negocio exitoso. Hoy, ese deseo ha cambiado. Mi mayor deseo es seguir construyendo un mundo mejor para los animales y las personas que luchan por ellos. Y gracias a cada uno de ustedes, lo estamos logrando. La multitud la ovacionó, y en ese momento, Carmen se dio cuenta de que había alcanzado algo mucho más grande que el éxito financiero. Había encontrado su propósito, y no solo lo había logrado, sino que lo estaba compartiendo con otros. El tiempo pasó y la Fundación Amor y Respeto Animal siguió creciendo. Carmen y Alejandro, aunque ocupados con sus múltiples proyectos, nunca dejaron de ser el corazón y el alma de la organización. Sus vidas, que alguna vez estuvieron llenas de incertidumbre y miedo al fracaso, se habían transformado en un testimonio de resiliencia, amor y dedicación. Finalmente, decidieron que era el momento de dar un paso atrás en el día a día del negocio. Aunque seguían siendo parte activa de la fundación y la tienda, se tomaron un merecido descanso. Viajaron por el mundo, visitaron refugios en diferentes países y aprendieron de otras culturas sobre cómo mejorar el bienestar animal. A pesar de que su presencia era invaluable, sabían que el futuro de su empresa y de la fundación debía ser dirigido por nuevas generaciones de activistas y empresarios con la misma pasión que ellos. Durante uno de sus viajes, mientras paseaban por un pequeño pueblo en una isla tropical, encontraron un refugio de animales que les conmovió profundamente. Aquel refugio, dirigido por una mujer valiente y dedicada, estaba pasando por dificultades financieras. Carmen y Alejandro,
Inspirados por su trabajo y su dedicación, decidieron hacer una donación significativa y colaborar con el refugio para mejorar sus instalaciones. Ese gesto no solo ayudó al refugio, sino que también les recordó la razón por la cual habían comenzado todo aquello, para hacer una diferencia real en la vida de los seres que no podían hablar por sí mismos. En ese momento, Carmen miró a Alejandro y sonrió. Este es el legado que quiero dejar, Alejandro. No solo un negocio exitoso, sino una vida dedicada a algo más grande, a los animales, a las personas que los cuidan y a aquellos que luchan por ellos. Con el paso de los años, la Fundación Amor y Respeto Animal se convirtió en una de las organizaciones más respetadas a nivel nacional. Carmen y Alejandro, aunque ya no tan involucrados en la operación diaria, seguían siendo mentores y guías para las nuevas generaciones de activistas y emprendedores que se unían a la causa. En su última reunión anual, Carmen y Alejandro decidieron hacer un anuncio importante. Iban a entregar la dirección de la fundación a un grupo de jóvenes que habían demostrado un increíble compromiso con la causa animal y un profundo amor por los animales. Aunque fue un momento agridulce, ambos sabían que había llegado el momento de dar el paso hacia el futuro. El legado de Carmen y Alejandro perduraría en cada proyecto que la fundación apoyaba, en cada vida que cambiaba y en cada persona que encontraba su propósito en el cuidado animal. Es hora de que otros lleven el timón, pero siempre estaremos aquí para apoyarlos, dijo Carmen, mirando a su alrededor, viendo a las nuevas generaciones dispuestas a tomar la antorcha. Alejandro la miró con una sonrisa tranquila, sabiendo que, aunque sus vidas tomarían caminos diferentes, el impacto de su trabajo juntos seguiría vivo. Y así, con una profunda sensación de gratitud y orgullo, Carmen y Alejandro se retiraron a una nueva etapa de sus vidas, sabiendo que el mundo era un lugar mejor gracias a su amor por los animales, su dedicación a la causa y su incansable búsqueda de un propósito.